Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Esta presentación fue realizada por mis compañeras Patricia González, María Alejandra González, Lina María Reyes y quien les habla Valentina García. Vamos a empezar con lo que es un trastorno psicótico. Un trastorno psicótico está caracterizado por la falta de sentido de la realidad. El autor Rubio menciona que son ideas delirantes, alucinaciones, trastornos del pensamiento, desorganización de la conducta y una sintomatología negativa, donde aparece una expresión emocional disminuida, abulia, alogia, anedonia y disminución de la sociabilidad. Teniendo en cuenta que la abulia es la falta de voluntad o de energía para hacer algo, la alogia como la ausencia de lenguaje y la anedonia como la pérdida de interés o la falta de satisfacción con diferentes actividades. Hay que tener en cuenta que la esquizofrenia constituye un grupo de trastornos mentales de etiología multifactorial, donde la persona llega a creer que sus pensamientos, sentimientos y conductas ya son conocidas, compartidas y manipuladas por fuerzas externas o sobrenaturales, donde se ve alterada o rota la vivencia del yo. Entonces aparecen las alucinaciones, que son especialmente de tipo auditivo, aunque también pueden ser visuales, sinestésicas, olfativas y gustativas. Se dice que el 1% de la población de los hombres de 15 a 25 años y de las mujeres de 25 a 35 años tienen esquizofrenia o algún trastorno psicótico, pero desafortunadamente menos de la mitad reciben tratamiento. Como lo mencioné anteriormente, la esquizofrenia y estos trastornos mentales tienen una etiología multifactorial. Puede ser por estrés psicológico, por estrés biológico, por estrés social o también por factores genéticos. Existen unos subtipos en que se clasifican estos trastornos según el CIE-10, donde está la esquizofrenia paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciada, residual, simple y la depresión post-esquizofrénica. Antes de mencionar los subtipos de la esquizofrenia, es importante mencionar los síntomas positivos y negativos, que son: los síntomas positivos son las alucinaciones y los delirios, y los síntomas negativos la alogia, el afecto aplanado, la abulia, el aislamiento social y la anedonia. Estos síntomas positivos y negativos serán explicados más adelante con el mecanismo regulador. Empezamos con la esquizofrenia paranoide, donde se dice que esta es la más frecuente, tiene un predominio de síntomas positivos de tipo alucinatorio y delirante, y las alucinaciones son especialmente auditivas, donde la persona escucha voces que lo insultan, que le dan órdenes, también suelen escuchar risas y murmullo. Esta suele tener un inicio. Bueno, iniciamos con el mecanismo regulador. Empezamos con que son los trastornos psicóticos, que son caracterizados por la falta de sentido de la realidad, de los cuales la esquizofrenia es uno de los más importantes, donde aparecen las ideas delirantes, las alucinaciones, la desorganización del lenguaje, la alteración de la conducta. Existen unos subtipos que ya los mencioné anteriormente, que es la paranoide, la hebefrénica, la catatónica, la indiferenciada, la residual y la simple, que son de etiopatogenia multifactorial por factores genéticos, por factores neurobiológicos y por factores ambientales y psicológicos. Empezamos con los factores genéticos. Es un trastorno poligénico, es decir, que puede aparecer con padres afectados o no afectados, pero cabe resaltar que hay un aumento de susceptibilidad genética importante. Los factores ambientales y psicológicos, encontramos las relaciones familiares y la esquizopatía. Es cuando se le dice a una persona que es introvertida, que es retraída, que es excéntrica, lo que significa un factor de vulnerabilidad para la aparición de la enfermedad en el futuro. Seguimos con los factores neurobiológicos, donde hay alteraciones relacionadas con el sistema de neurotransmisión neuronal. Entonces, hay una alteración neuropatológica, ya que existen mecanismos neurobiológicos tóxicos que llevan a procesos neurodegenerativos. Entonces, hay hipofrontalidad, es decir, que hay disminución del flujo sanguíneo cerebral frontal,
hay un descenso en consumo de glucosa en estas regiones. Vamos con la alteración inmunológica. Entonces, aquí hay menor producción de interleucina 2, hay disminución del número y de la respuesta de linfocitos periféricos, hay presencia de anticuerpos contra el cerebro, lo que posiblemente lleva a una alteración de la respuesta inflamatoria, lo que afecta a las neuronas, que asimismo favorece la aparición de la enfermedad. Ahora vamos con las neurotransmisiones dopaminérgica, glutamatérgica y GABAérgica. Con la neurotransmisión dopaminérgica existe una disminución de los valores de dopamina en región prefrontal y una alteración de la filtración de estímulos. También hay un aumento en las regiones límbicas y subcorticales. Entonces, en las subcorticales aparecen los síntomas positivos que yo mencionaba anteriormente, que son la aparición de alucinaciones y de delirio. Y en la región prefrontal, los síntomas negativos como son el deterioro cognitivo. Hay una inundación de estímulos sensoriales, como yo mencioné acá, que hay una alteración de la filtración de los estímulos. Entonces acá hay una inundación de estímulos sensoriales, lo que lleva a la formación de asociaciones aberrantes que no pueden ser ignoradas por la persona. Vamos con la neurotransmisión glutamatérgica. Aquí hay disminución de los receptores de glutamato NMDA, lo que lleva a la aparición de signos y síntomas positivos y negativos. Positivos y negativos, que ya los he mencionado varias veces. Y una neurotransmisión GABAérgica, que hay pérdida de neuronas GABAérgicas en el hipocampo, lo que lleva a la hiperactividad en neuronas dopa y noradrenérgicas. Las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia pueden ser alteraciones sensoperceptivas, alteraciones del pensamiento y del lenguaje, alteraciones de la afectividad, donde hay un aplanamiento efectivo, y las alteraciones de la conducta, donde puede existir un comportamiento extravagante y un aspecto descuidado. Seguimos con el tratamiento. El tratamiento para estos trastornos psicóticos encontramos los antipsicóticos y los neurolépticos típicos y atípicos. Estos medicamentos están indicados especialmente en casos de esquizofrenia para hacer desaparecer las alucinaciones. Estos mejoran la calidad de vida de las personas y la capacidad de funcionamiento de cada individuo. Como generalidades de estos medicamentos, encontramos que están contraindicados en pacientes comatosos, con sistema nervioso central deprimido, con agranulocitosis, antecedentes de cardiopatías, insuficiencia hepática y renal, glaucoma, alcoholismo activos y trastornos sanguíneos. Como efectos adversos, la mayoría de estos medicamentos tienen efectos extrapiramidales, acaticia, distonía, pseudoparkinsonismo y discinesia, hipertensión arterial, somnolencia e hiperprolactinemia. Estos fármacos interactúan con el alcohol, con los fármacos depresores del sistema nervioso central y con los antihipertensivos. Por otro lado, la dopamina participa en gran variedad de funciones que incluyen la actividad locomotora, la afectividad, la regulación neuroendocrina y la ingestión de agua y alimentos. Encontramos que existen las vías dopaminérgicas, donde está la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular. La vía mesolímbica, la que es responsable de los síntomas positivos, la mesocortical de los síntomas negativos, la nigroestriada de los síntomas extrapiramidales, donde yo hacía referencia de los efectos secundarios, y la vía tuberoinfundibular por la hiperprolactinemia. Aquí es importante mencionar que hay inhibición de la producción de prolactina. Existen unos cuidados de enfermería importantes a la hora de administrar estos medicamentos, como lo son realizar un electrocardiograma por el riesgo de la prolongación del QT, y es importante monitorar continuamente, llevar un control de glicemia, especialmente en pacientes con diabetes mellitus, y también se debe indicar que no se debe consumir depresores del sistema nervioso. Se debe evitar los cambios bruscos de posición. Se debe valorar la temperatura y evitar la exposición a temperaturas extremas. Si en cualquier momento se observan signos de infección, debe realizarse un análisis completo y considerar
la descontinuación del medicamento. Se debe evaluar periódicamente la presencia de efectos extrapiramidales, se debe evaluar la función hepática. Es muy importante informar sobre los signos de alarma como ardor en la garganta, fiebre, sangrado, hematomas, erupción cutánea, oscurecimiento de la orina, heces descoloridas e ictericia. No se debe descontinuar el tratamiento de manera abrupta. Se recomienda hacerlo en un lapso de 1 a 2 semanas. Debe emplearse con precaución en pacientes con cardiopatía, con hipertrofia de próstata y glaucoma. En tratamientos prolongados se debe vigilar la presión ocular y llevar un control hematológico. Como se había mencionado, el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos se hace por medio de los fármacos neurolépticos, que pueden ser de 2 clases, típicos y atípicos. Inicialmente, los típicos son los siguientes. Encontramos a la levomepromacina, que viene en una presentación de una ampolla de 25 miligramos en 1 mililitro, al haloperidol, que viene en diferentes presentaciones, como lo es los comprimidos de 1 miligramo o de 5 miligramos, el piportil, que viene en una presentación de ampolla de 25 miligramos en 1 mililitro, y por último a la trifluoroperacina, que es el último que hace parte de este grupo, que viene en una presentación de grajeas de 5 a 10 miligramos. Con respecto a los fármacos atípicos, encontramos a la clozapina, que viene en una presentación de tabletas de 25 o 100 miligramos, a la olanzapina, de tabletas de 5, 10, 15 y 20 miligramos, a la paliperidona, que viene en una presentación de tabletas de 3 a 6 miligramos, a la quetiapina, que viene en comprimidos de 25, 50, 100 miligramos, a la acenapina, que viene en comprimidos sublingual de 5 a 10 miligramos, el aripiprazol, que viene en comprimidos de 5, 10, 15, 20 miligramos, la risperidina, que viene en una presentación de comprimidos de 0.25, 0.5, 1, 2, 3 y 4 miligramos, y por último la ciprasidona, que viene en una presentación de comprimidos de 30 a 40 miligramos. De la administración de los neurolépticos se pueden generar reacciones adversas. Dentro de esas reacciones adversas encontramos la impregnación maligna, que se da por la retirada abrupta de estas drogas dopaminérgicas. En la gran mayoría de los casos sucede en las 2 semanas siguientes tras de iniciar el tratamiento o de aumentar la dosis. Todos los neurolépticos, en mayor o en menor incidencia, pueden inducir este síndrome. Este síndrome está caracterizado por la alteración del estado de conciencia, por la hipertermia, una temperatura mayor a 37.5 grados centígrados, por síntomas extrapiramidales como la rigidez muscular, también por la aparición de disfagia, movimientos disquinéticos y de otra sintomatología como la hipertensión arterial, la taquicardia, la taquipnea, la diaforesis profusa, la incontinencia de esfínteres, lo que más adelante puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. Como tratamiento, entonces, la impregnación maligna tiene como tratamiento inicial retirar el fármaco, tiene medidas de soporte vital y el uso del antídoto. Se tiene el antídoto aquinetón o viperidin, que viene en una presentación de tabletas de 2 miligramos. Es un fármaco anticolinérgico que lo que hace es disminuir la actividad colinérgica exaltada en la vía nigrostriada del encéfalo que acompaña al Parkinson. Este fármaco está indicado en el síndrome parkinsoniano, especialmente el de sintomatología de rigidez muscular y temblor, también en el tratamiento de síntomas extrapiramidales inducidos por medicamentos. La administración puede ser por vía oral o por vía parenteral. Por vía oral se tienen tabletas de 2 miligramos de 1 a 3 veces al día, o parenteral la dosis recomendada es de 2 miligramos intramuscular o intravenoso. Esta dosis puede repetirse cada media hora hasta un máximo de 4 dosis consecutivas en 24 horas. Continuamos con el plan de atención de enfermería.
Como diagnóstico real de enfermería se tiene la alteración de los procesos de pensamiento relacionado con incapacidad para distinguir la realidad de temores y creencias, evidenciado por alucinaciones, delirios, risas, llantos exacerbados. Como meta-NOC se tiene la comunicación y comportamiento de una forma compatible con la vida en la comunidad. Dentro de las intervenciones y actividades NIC, primero, se debe aceptar los delirios de la persona sin mostrar acuerdo ni desacuerdo con ellos. Establecer una rutina coherente, preparar a la persona para los hechos cotidianos. Proporcionar coherencia entre todos los miembros del personal. Se debe orientar a la persona hacia la realidad, ya que la orientación hacia la realidad explica y refuerza a la persona lo que está sucediendo a su alrededor y a contrarrestar sus temores. Finalmente, la evaluación sería que la persona interactuara con los demás de una forma que no interfiriera en la capacidad para vivir en comunidad. El diagnóstico potencial de enfermería es el riesgo de trastorno de la identidad personal relacionado con alteraciones crónicas de tipo desorganizado. Como meta se tiene la identidad. Aquí se debe distinguir entre el yo y el no yo, y caracterizar la ausencia de uno mismo. Las intervenciones y las actividades es el control del estado de ánimo. Se debe evaluar el estado de ánimo, tener presentes signos y síntomas y los antecedentes personales. Administrar cuestionarios según corresponda, determinar si la persona supone un riesgo para la seguridad de sí misma y de los demás, comprobar el autocuidado, el aseo, la higiene, la ingesta de alimentos, de líquidos y la evacuación. Se debe ayudar con el autocuidado si es necesario y vigilar el estado físico de la persona, como es el peso corporal y la hidratación. Continuamos con el proceso de comunicación enfermero-persona. La enfermera o el enfermero que trabaje en el área de salud mental debe ser una persona con conocimientos, que sepa hacer y que sepa hacer. Además, se debe tener la capacidad de observación para que se sepa identificar una necesidad y que se pueda ayudar a resolver un problema y así poder desarrollar una adecuada relación terapéutica, donde se conocen dos personas iguales con problemas diferentes que buscan la solución a un problema. Para que esto se lleve a cabo satisfactoriamente, se deben desarrollar 4 fases, que es la fase de orientación, la fase de identificación y la fase de aprovechamiento y la fase de resolución. En la fase de orientación es inicialmente donde se encuentran dos completos extraños, pero que uno de ellos está buscando ayuda frente a una necesidad. En la fase de identificación, la enfermera o el enfermero ayuda a la persona a expresar sus sentimientos, donde se debe generar un ambiente de confianza. En la fase de aprovechamiento, la persona toma conciencia de su condición actual y de la importancia de buscar ayuda. Aquí se formulan los objetivos del proceso y se buscan formas de afrontamiento frente a esta necesidad. Y finalmente, en la fase de resolución, no se ve la solución completa aún, pero sí es evidente una evolución positiva de la persona. Para llevar a cabo una buena relación, existen elementos esenciales, como lo son la actitud empática, estar disponible, la escucha activa, ser auténtico, honesto, concreto, aceptar a la otra persona tal y como es, no emitir juicios, ser respetuoso, cálido, inmediato, saber confrontar, tener autoconciencia y autoconocimiento. Finalmente, la obra de arte asociada al trastorno que se escogió son Los comedores de patatas del artista Vincent de Van Gogh. Él fue un neerlandés que a su edad adulta se convirtió en uno de los mayores exponentes del postimpresionismo. Él tenía esquizofrenia y pues pintó alrededor de cuadros, autorretratos y acuarelas, además de que hacía varios dibujos. En 1885 pintó su primera gran obra, que es titulada Los comedores de patatas, la cual está compuesta de tonos sobrios de tierra, como se puede observar en la imagen. La luz de colores vivos, por la que es reconocida su obra, surgió en trabajos posteriores.
Por último, encuentran toda la bibliografía utilizada para la realización de la presentación y muchas gracias.